Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, gracias. Vamos a hablar, ya hablamos de glaucoma de ángulo cerrado, hoy vamos a hablar de glaucoma de ángulo abierto, ¿sí? Y se define como una neuropatía óptica con un daño progresivo, irreversible del nervio óptico con pérdida del campo visual normal. Y suele estar asociado a un aumento de la presión intraocular, pero no invariablemente a eso, ¿no? El aumento de la presión no se considera un signo clásico, típico, patonomónico, no, es un factor de riesgo, como en cualquier otra enfermedad, ¿no? PI quiere decir presión intraocular. Esa es la definición que vamos a tomar en cuenta como glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Ya dijimos esta clasificación que el glaucoma se divide en primarios, secundarios y congénitos. Y entre los primarios hay dos, el glaucoma de ángulo crónico, simple o también de ángulo abierto. Glaucoma de ángulo estrecho o cerrado. Ya vimos ayer esto, ahora vamos a ver el glaucoma de ángulo abierto. Entonces, generalmente es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Irreversible en el mundo. La OMS estima la prevalencia que para el año 2020 podría haber 79.6 millones. Y ahorita no hay una clasificación que emita la ONU. Estamos hasta este año. En México es la segunda causa de ceguera. Afecta aproximadamente a 600,000 personas, fíjense, en México. La forma más común de glaucoma es en caucásicos y es el ángulo abierto. Y se abrevia GPAA, glaucoma primario de ángulo abierto. Ese es el más frecuente y el más maligno. La forma más común de glaucoma en asiáticos es el ángulo cerrado y se abrevia por glaucoma crónico de ángulo cerrado. Así se abrevia. Entonces, esas serían las características para pensar en un glaucoma. Ahora vemos la retina, vemos la mácula, vemos el nervio óptico y tengo que ver todas esas características para ver si corresponde a un paciente que tiene glaucoma. Y entonces, ¿cómo se diagnostica? Esto se tiene que realizar durante el examen oftalmológico. Primero sería medir la presión ocular. Segundo, revisar el ángulo de drenaje. Esas partes que dijimos que tiene banda ciliar, espolón, trabéculo, línea blanca, ¿no? Examinar el nervio óptico para comprobar que no haya daño. Ya vimos cuáles son los signos de glaucoma, ¿no? Y ahorita vamos a ver otros más. También hacemos la prueba de la visión periférica lateral. Eso lo hace uno a través del campo visual. Tomar una imagen o medición por computadora del nervio óptico. Tenemos que tomarle una fotografía. Medir el espesor de la córnea para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Y entonces aquí encuentro un nervio óptico en forma vertical y que tiene una excavación aproximadamente de 4 a 5 décimas. Y aquí veo un nervio óptico que tiene, mire, esto sería el borde, y aquí tiene de 9 a 10 décimas que tiene la excavación. Tiene palidez de la papila, tiene vasos en forma de gancho, rechazamiento, y también presenta una irregularidad en el borde del nervio óptico. Características. Más frecuente, este glaucoma de ángulo abierto. Ocupa un 60 al 70% de los glaucomas. Aparece a partir de los 50 años. Es crónico, meses a años. Simétrico, que está en los dos ojos, pero puede ser unilateral. Asintomático e indoloro. O sea, él puede pasar toda su vida teniendo esto
y ellos ocurre cuando ya les baja la visión y que ya no pueden ver el campo visual, que ya no caminan bien, que se cae. A ese momento llega. Deterioro progresivo del sistema de eliminación del humor acuoso, porque ese ángulo iridocorneal, ahí, desde el punto de vista funcional, no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y entonces, como consecuencia, hay retención de ese líquido hacia la cámara posterior y como consecuencia me va a dar un aumento de la presión intraocular. Y al aumentar la presión, me daña el nervio óptico y al último sería la pérdida de la visión. Me quedo ciego. Entonces, si a mí me preguntan, doctor, usted me hizo el diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto. ¿Qué voy a ver? No voy a ver, ¿sí? ¿Me voy a quedar ciego? Ah, sí, señora, sí, se va usted a quedar ciega, pero no ahorita, con el tiempo, porque esta es una enfermedad que progresa, ¿sí? Pero ¿cómo? Ah, entonces le hago la comparación, así como los diabéticos, señora. Un diabético no se le va a quitar el azúcar, ¿sí? Y va a tener toda su vida, pero si ese diabético sigue su tratamiento y sigue su dieta, llega a tomarse sus pastillas adecuadamente, pues nunca va a perder la vista, ¿sí? Pero si usted no lleva esa dieta y no lleva eso, termina la visión. Así pasa con esta enfermedad, señora. Usted tiene que deponerse unas gotitas que nosotros le vamos a decir. Y si esas gotitas no le hacen efecto, nos vamos a otro procedimiento, pero no tiene cura. Se controla. Factores de riesgo. Antecedentes familiares que tengan glaucoma. Un 4 al 16%. Pacientes miopes elevados. Pacientes que son diabéticos. La enfermedad vascular sistémica, con que existan alteraciones en la cabeza del nervio óptico. Edad a partir de los 40 años. Raza negra y es frecuente en hombres, fíjense. El glaucoma de ángulo cerrado es frecuente en mujeres y este es en hombres, ¿no? Y en miopes. Ahora aquí vemos un dibujo, mire, de un glaucoma de ángulo abierto. Vemos la producción del humor acuoso que se produce en el cuerpo ciliar, se viene entre la cámara posterior, llega al orificio pupilar, se distribuye en la cámara anterior. Y entonces, de este cuerpo ciliar de este lado como del otro lado. Y tienen que salir a través de la malla trabecular, ¿no? Y aquí sale. ¿Pero por qué? ¿Por qué aumenta la presión? Porque existe una alteración desde el punto de vista funcional, ¿sí? Pero todas las estructuras están ahí. Aquí lo decimos, miren, una obstrucción desde el punto de vista funcional. En el mecánico se trata de una obstrucción mecánica. Y aquí vemos un glaucoma de ángulo abierto. Pasa el líquido a la cámara anterior, de aquí sale, pero con mucha dificultad en el ángulo iridocorneal. Y aquí prácticamente llega el humor acuoso, no hay paso, tiene que regresarse hacia acá. Y el iris se pega a la córnea, ¿no? Para explicar esto, sí hay dos teorías. La teoría directa o mecánica y la teoría indirecta o vascular. Ahora, el valor promedio de la presión intraocular varía entre 16 a 21. Todo paciente que tenga por arriba de 21, de 20 a 21 por arriba, ya es un signo que probablemente nos indica que tiene la presión alta, ¿no? Y que probablemente corresponda a un glaucoma hasta que yo lo exploro. Entonces, sabemos que la producción del humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, pero ese cuerpo ciliar tiene dos resistencias. Ese humor acuoso tiene dos resistencias. Uno, en la salida del ángulo iridocorneal y el otro, el aumento de la presión venosa epiescleral. Entonces, tiene dos mecanismos. Entonces, puede pasar en uno o no en el otro. Y en la teoría vascular, el aumento de la presión intraocular hace que dificulte el flujo sanguíneo a nivel de la cabeza del nervio. Y al dificultar ese flujo, produce isquemia y atrofia de las fibras nerviosas. Y como consecuencia, me lleva a la ceguera. Entonces, ahí ya termina la ceguera.
Y todavía me dice, ¿me puede usted poner unos ojos artificiales? No, no se puede. Los síntomas. Va a presentar visión empañada o visión borrosa. Va a tener pérdida gradual de la visión periférica y esa visión periférica va a ser en visión en forma de túnel. Incapacidad para ajustarse a las habitaciones oscuras. Él viene de un medio claro a uno que está oscuro, le dificulta, ¿no? Ve anillos de colores alrededor de luces y tiene cefalea. Todo eso son los síntomas que tienen estos pacientes. En un glaucoma de ángulo abierto, esto se manifiesta mucho en la etapa final, ¿no? Aquí tenemos una visión borrosa, aquí tenemos una visión en forma de túnel, ¿sí? Y aquí vemos ver el anillos de colores alrededor de las luces, que es característico. Pero también lo puedo encontrar, ya vimos en cataratas, las cataratas cuando son maduras o hipermaduras, aumenta la presión y eso también hace que vea uno esto, ¿no? Entonces ya tengo como diagnóstico diferencial las cataratas. Tienen cefalea, esta muchacha no tiene nada. La sintomatología objetiva, lo que tú vas a explorar y lo que tú vas a encontrar. Le tomo la presión y está alta. Le hago la oftalmoscopía y veo que hay datos subjetivos de glaucoma, como cuáles: palidez, rechazamiento vascular, vasos en forma de gancho, ¿sí? La gonioscopía, veo las características del ángulo. Le hago la campimetría para ver cómo está el campo visual, qué tanto se ha perdido. Le hago la paquimetría para ver el grosor de la córnea, ¿sí? Y la OCT, la tomografía coaxial, ¿sí? Ahora, en la campimetría, ¿qué datos voy a encontrar para pensar en un paciente que tiene glaucoma? Uno, aumento de la mancha ciega. Ese es un dato característico. Retracción concéntrica de las isópteras periféricas. Ese es otro dato. 3, el escalón nasal y los escotomas arqueados. Son los 4 datos que debo encontrar en un paciente que tiene glaucoma. Escalón nasal, escotomas arqueados, retracción de las concéntrica de las isópteras periféricas y el aumento de la mancha ciega. Esos son los 4 datos que me van a llamar la atención si tiene glaucoma o no tiene. Tomo la presión, ya sea por el tonómetro de aplanación o con los dedos, que es la forma digital. Veo el fondo de ojo para ver los rasgos característicos que tiene la papila. Hago el campo visual para ver qué tanto ve y qué tanto no ve. Y entonces a este paciente ya se le hizo el campo visual, se imprime y vemos que toda esta área, mire, se marca de negro. Toda esta área ya no ve, lo único que está viendo es con esto claro. Y este ojo es dentro de los límites normales y este está fuera. Entonces, esto ya me está reduciendo que se está afectando la parte periferia del campo visual. Y entonces, aquí hay un aumento de la mancha ciega, miren, que es un dato característico de estos pacientes. Aquí tenemos otro dato que es el escalón nasal. Ya vamos 2, ¿sí? Aumento de la mancha ciega, el escalón nasal. Aquí tenemos los escotomas arqueados, que es otro dato característico de ellos. Y entonces ya dijimos que estas rueditas es esta otra forma de campo visual. Cada ruedita equivale a 10, 20, 30. Pero generalmente estos debe ser hasta 70 o 80. O sea, 7 o 8 rueditas. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí lo están simplificando. Y entonces estoy viendo que toda esta línea negra para acá ve. Y aquí de la línea negra para acá no ve. Entonces, esto hablo de una retracción concéntrica de las isópteras periféricas. A eso se refiere. Aquí tenemos un escotoma arqueado,
aquí superior y uno inferior. Anular, los dos. Con crecimiento de la mancha ciega que sería acá. Y lo vemos acá, miren, aquí está lo claro. Esto sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta aquí llega 100. Entonces, esas serían las isópteras periféricas, ¿no? Cada ruedita es una isóptera y equivale a 10, ¿no? Entonces, vemos que toda esta línea negra, miren, ¿sí? Para adentro ve. Todo esto no ve hasta acá. Entonces, hablo de la retracción concéntrica de las isópteras periféricas. Aquí, esto ya no ve. Y aquí vemos, mire, si se ve aquí, si lo están viendo, lo estoy dibujando, vean cómo es. Y si me regreso, corresponde a una de estas, que es un escotoma arqueado. Y me lo veo acá, este es el escotoma arqueado, mire. ¿Sí? Y ahora quiero ver el fondo de ojo y veo a este paciente que la excavación tiene 9 décimas, fíjese. Entonces quiere decir que prácticamente le falta una para que ya se quede ciego. Y aquí vemos prácticamente una excavación de entre 5 a 6 décimas. Y aquí está prácticamente dentro de límites normales, ¿no? Pero sí está aumentado. Ahora, otros signos que voy a encontrar en la exploración de glaucoma es excavación aumentada, irregularidad del reborde neuroretiniano, que ya dijimos, la N, que es nasal, temporal la T, y inferior, S superior. Escotoma papilar. Asimetría, que existe una asimetría entre uno a otro ojo, mayor 2. Ese es otro dato característico, ¿no? La asimetría mayor 2 entre un ojo a otro. También encontramos una atrofia de la zona beta peripapilar, que la vamos a ver, una palidez localizada, una excavación mayor de 0.6 y una muesca. Todos esos datos los voy a explorar y tengo que recordar cuáles son. Y entonces aquí veo un ojo normal, veo un paciente que tiene una excavación de 10 décimas. Aquí sería esto el borde. Veo otro paciente, aquí sería el borde, tiene vasos en forma de gancho y aquí dobla, mire, tiene de 8 a 9 décimas. El grosor, que esto ya lo vimos, el grosor del reborde neuroretiniano, tengo que comparar este espacio de aquí para acá y de aquí para acá. Esto sería nasal, esto sería temporal. Entonces, N es mayor que T. Esto es mayor y esto sería menor. Entonces, I es mayor que S, ¿no? Y aquí lo vemos, mire, compárenlo, aquí está dibujado. Esto sería la parte nasal, N, y esto sería la parte temporal. Entonces, N es mayor que T. Aquí es mayor, I es mayor que S. Entonces, aquí tenemos otro nervio, miren, que tiene vasos en forma de ganchos, tiene rechazamiento vascular, tiene blanquecino del nervio óptico, y vemos que, si nosotros vemos, esto sería el límite, ¿ven? Acá. Se acabó y ya no ve, ¿sí? Y tienes una hemorragia, sácame. Y aquí tenemos otro nervio óptico que también tiene 9 décimas, tiene vasos en forma de gancho y tiene la palidez marcada. Vemos otro nervio óptico con rechazamiento de los vasos. Vemos que tiene una excavación de 9 décimas, ¿sí? Y veo otro, ¿sí? Que aquí prácticamente ya se perdió. Ya tiene 10 décimas, ¿sí? Aquí vemos otro nervio que tiene también 9 décimas. Y vemos acá el rechazamiento vascular, ¿sí? Vemos a dónde dobla el vaso, que sería hasta acá, y el límite sería esto, miren. Tiene 9 décimas.
Ahora, la palidez. Esto es lo pálido, mire. Todo esto. ¿Sí? Y tiene 10 décimas. La muesca. Esta es la muesca, mire, que se ve. Y prácticamente hay rechazamiento vascular y todo el nervio óptico está blanquecino. Los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto. Presión por arriba de 20 milímetros de mercurio. Que se trate de un ángulo abierto. Para eso tengo que ponerle el lente de 3 espejos para hacer la gonioscopía. El aumento de la excavación del nervio óptico. ¿Sí? ¿Cuánto? Ya vimos cuánto es. Que exista una simetría mayor de 0.2. Cambios en el campo visual compatibles con glaucoma, de lo que ya vimos. Y entonces, aquí vemos, ¿no? Que el líquido pasa, ¿sí? Y entonces, pero este paciente hay una dificultad desde el punto de vista funcional y como consecuencia, este líquido se va hacia la cámara posterior. Pasa, pero no pasa lo que debería pasar. Y entonces se distribuye en todos los lugares y la parte más sensible sería el nervio óptico. Y esto me va a llevar hacia una atrofia del nervio óptico. Veo el ángulo y es un ángulo que tiene una herida, ¿sí? Por un traumatismo y se ve abierto. Veo otro ángulo, esto sería la banda ciliar, esto sería lo blanco, sería el espolón, esto negro sería el trabéculo y esto sería la línea blanca. Entonces se trata de un ángulo abierto. Si está abierto, ¿por qué me aumenta la presión? Porque hay una alteración desde el punto de vista funcional en esas estructuras, ¿no? Y veo otro nervio óptico que hay un rechazamiento vascular marcado y que ya se acabó, mire, ¿sí? Ya no ve y con vasos en forma de gancho. Entonces ya vimos esta diapositiva que el glaucoma de ángulo abierto ocupa un 60-70%, es crónico, es asintomático, es frecuente en los miopes, más en el sexo masculino y simétrico. ¿Sí? Esas serían las características de glaucoma de ángulo abierto. Y vean, hay una gran cantidad de medicamentos, fíjense. Una farmacia llena de tantos medicamentos para tratar estos padecimientos, ¿no? Pero nunca llega uno a la cura. Y entonces a ese tratamiento yo le tengo que dar análogos de prostaglandina. Y entre los análogos de prostaglandina que voy a dar, desgraciadamente tenemos 3. Bimatopros, Latanoprost y Travoprost, que esos son los 3 medicamentos que manejamos. Los inhibidores de la hidrasa carbónica, la acetazolamida, metazolamida, dorzolamida y brisolamida. Cualquiera de esos se les da. Entre los agentes beta bloqueantes o beta bloqueadores, tenemos el timolol, el betasolol y el levofunol. Y los pacientes que tienen hipertensión, fíjese, arterial, que tienen enfermedades pulmonares, está contraindicado estos medicamentos. Entonces, nos basamos por estos o por estos. Entre los medicamentos osmóticos, le tengo que poner manitol para bajar la presión. Y si no tengo manitol, glicerina. Y si no tengo glicerina, urea. Esos 3 medicamentos son de carácter osmóticos, ¿no? Manitol, glicerina y urea. Los antagonistas alfa 2, que es la brimodinina. Este es un medicamento que también está contraindicado en pacientes que sufren del corazón y que tienen problemas respiratorios. Entonces, agentes osmóticos, manitol, glicerina y urea. Ahora, estos medicamentos, los análogos de las prostaglandinas, no se va a dar a todos, no se puede dar a todos. En pacientes que tienen ojos afáquicos, quiere decir aquellos pacientes que no tienen cristalino, aquellos pacientes que fueron operados y le quitamos el cristalino, está contraindicado. En pacientes
que tienen pseudoafaquia. Quiere decir que esos pacientes fueron operados de catarata, pero le pusimos un lente dentro del ojo. Todo paciente que fue operado de catarata y tenga un lente intraocular, no se puede dar estos análogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me van a producir un edema macular quístico y me van a afectar la visión fina, entonces los evito, los evito. También, si este paciente tiene una uveitis, que ya lo vamos a ver, qué es una uveitis, ¿no? Que tiene úlceras herpéticas, que tiene un virus, también está contraindicado los análogos de prostaglandina. En el embarazo, no embarazadas. ¿Por qué? Porque tiene un efecto teratogénico y aborto. En pacientes que tienen problemas pulmonares, tampoco, ¿sí? Entonces, todo eso tengo que fijarme cuando yo administre un medicamento para glaucoma. Ahora, el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo lo voy a realizar? No porque el hecho de que yo ya le haga el diagnóstico, señor, usted tiene glaucoma, opéreme, porque con eso se me va a quitar. No es cierto eso. Tiene sus reglamentos. Cuando la tensión ocular no se normaliza con todos los medicamentos que mencionamos. Si no se normaliza, entonces sí le propongo cirugía. Que exista una disminución de la agudeza visual a pesar de que la tensión ocular esté baja o disminuida. Disminución del campo visual con la tensión ocular controlada. Paciente que está bien controlada, que tiene 14, 12, pero su campo visual está disminuyendo. Paciente que tiene 12 a 14 y que su visión está disminuyendo, entonces se opera. Y el tratamiento quirúrgico consiste en hacer una trabeculectomía. Esto consiste en abrir el ángulo, pero con cuchillo, ¿sí? Nos basamos con una cirugía con cuchillo. Trabeculoplastía. Abrimos el ángulo, pero con rayos láser, ¿sí? Le cortamos con láser. Aquí le cortamos con láser, aquí le cortamos con cuchillo. El implante de la válvula de Ahmed en aquellos pacientes que no responden a esto ni a esto, le ponemos esto. Y en etapa final, cuando el ojo ya prácticamente no ve, pero causa muchos dolores, le hago una ciclocrioterapia. Una ciclocrioterapia, ¿sí? ¿Y para qué le voy a hacer? Espérenme, trabeculectomía. Aquí sería el procedimiento quirúrgico, ¿no? Consiste en hacer una carpeta, le corto acá, y le corto acá, y le corto acá, y le alzo. Y me meto en el limbo esclerocorneal, y ahí tomo el trabéculo, ¿sí? Y ahí consistió la cirugía, la trabeculectomía. Ahora la trabeculoplastía. Le hago con rayo láser. Aquí le puse el lente de 3 espejos. Aquí está el rayo láser, mire, que llega al espejo y el espejo lo transmite al ángulo irido corneal. Pero esto se vería de esta forma, ¿ven? Aquí está la imagen. Y eso le va a hacer hoyitos. Le va a cortar y le va a hacer hoyos para que exista un drenaje. Ahora, el otro procedimiento sería la válvula de Ahmed. Esta la colocamos en esclera. No la metemos. Una vez que ya la fijamos, esto tiene un tubo. Le abrimos el limbo esclerocorneal y la pasamos en la cámara anterior. Y entonces ese líquido que existe en la cámara anterior va a estar saliendo acá. ¿Para qué? Para que la presión del ojo no aumente. Ahora, el otro procedimiento de la ciclo destructivo, son ciclos destructivos que se puede hacer con láser o con crío. Pero esto se hace en etapa final, ¿sí? Y lo que se trata es quemar todo esto, mire, donde está el cuerpo ciliar. ¿Y para qué lo quemo? ¿Para qué lo destruyo? ¿Sí? ¿Para qué lo destruyo? ¿Para qué lo quemo? Es para que no produzca el humor acuoso, ¿sí? Pero eso se hace en ojos que ya prácticamente están en etapa final, que no respondieron a la trabeculectomía, que no respondieron a la trabeculoplastía, que no respondieron al implante
trasplante de la válvula y esto sería la última etapa. Como conclusión, no existe cura. Cualquier persona puede tener glaucoma. Cualquier persona puede tener glaucoma. No hay ningún síntoma de advertencia que me diga esto, no hay, no es contagioso. Porque hay gente que dice, fíjese que mi nuera tiene glaucoma y no se me vaya a pegar. Eso es mentira, ese es un mito, ¿no? Y entonces aquí dice, mire, me encanta andar en bicicleta, bailar y montar a caballo. Incluso me gustaría ser maestra algún día. El glaucoma no ha sido un obstáculo y nunca será, para que lo tengan presente. No porque tengo esto, no puedo hacer nada. Y entonces aquí está muy claro, no hay cura para esto. ¿Sí? Es una enfermedad irreversible que no tiene tratamiento específico. Se hacen todo, pero no hay. Termina uno en la ceguera. Entonces, nos vemos mañana en la escuela. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.